Amén, gloria sea el Señor. Bueno, esta preciosa noche, gloria sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, gloria a Dios, al libro de amén, gloria sea el Señor. Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y para los jóvenes que trajeron su Biblia, página 1383. Perdón, 1388. Amén. Juan 21. John chapter 21. Qué lindo Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria sea el Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Gloria sea el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Ay, perdón, no te dije el versículo. Qué lindo Dios. Gloria sea el Señor. Leemos el 15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús les dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Padre bueno, Dios celestial, te damos gracias, gloria y honra, Señor amado. Te presentamos esta, Señor amado, mensaje para que sea leído. Te pido, Señor amado, que sea tú ministrando nuestro corazón, Señor amado, de este pueblo, Señor amado, poniendo el tambor en vida sobre mi labio, Señor amado, para esta palabra, Señor amado, con toda la gloria, Señor amado, que tú estés edificando, Señor amado, ministrando la vida, Señor amado, la palabra llega, Señor amado, al nombre necesitado, en el nombre de Jesús. Gloria y honra, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios, aleluya. Santo Rey, Señor. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar un poco hoy, puede ser bien cortito, no va a ser bien largo. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Pero quería hablar sobre, ¿verdad?, sobre este versículo y predicación bajo el tema, gloria al Señor, el proceso de Pablo, gloria a Dios, aleluya. Perdón, proceso de Pedro, gloria sea el Señor. Bueno, mucho hablamos, ¿verdad?, sobre el proceso de Pablo, gloria sea el Señor, y su conversión. Hablamos de, ¿verdad?, cuando él iba de camino a Damasco, la conversión, ¿verdad?, que le sucedió, lo cual el Señor le levantó con ese ministerio de ser el apóstol de los gentiles. Gloria sea el Señor. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, él tomó, gloria sea el Señor, un transcurso bien diferente a Pedro. El apóstol Pablo, ¿verdad?, era servidor, ¿verdad?, gloria sea el Señor, fariseo de los fariseos. Él era un hombre, gloria sea el Señor, que era temible, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Conocía de la palabra, de la ley, lo seguía al pie de la letra. Dice la palabra que él está aún presente en el primer mártir, gloria sea el Señor, cristiano, que era Esteban, en lo cual dice la palabra que estudió bajo Gamaliel. Amén. Entonces la palabra es bien específico cuando está hablando sobre el ministerio de él en los detalles. Sin embargo, con Pedro sabemos que solamente era hijo de Jonás. Gloria sea el Señor. Y que tenía un hermano. Gloria sea el Señor. Pero de su pasado no sabemos mucho, ¿verdad?, que era pescador. Pero de Pablo sí empiezan a decirnos unos detalles bien importantes, que se convirtió de ser, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia a ser un predicador de la, ¿verdad?, del evangelio. Gloria sea el Señor. Escribir 13 cartas. Gloria a Dios, aleluya. Pero hoy no vamos a hablar de Pablo, hoy vamos a hablar de Pedro. Gloria sea el Señor, bajo el tema del proceso de Pedro. Vemos la primera conversión, gloria sea el Señor, ¿verdad? Se puede decir de Pedro es que Jesús lo llama. Y mientras Pedro estaba, gloria sea el Señor, ¿verdad?, haciendo su oficio, ¿verdad?, dice la palabra que era pescador, ¿verdad? Mientras él estaba pescando, dice que él había pescado toda la noche y no había cogido nada. Y dice que el Señor se le vino y le dijo, gloria sea el Señor, ¿verdad?,
en otra palabra, que ha cogido, ¿verdad? Y mientras yo leía esta palabra, yo me reía porque, ¿verdad? Tenemos una tradición nosotros los jóvenes de la iglesia, en lo cual, ¿verdad? El verano pasado y algunos días de frío, tomamos la decisión que después del culto de los viernes íbamos, ¿verdad?, a pescar de noche. Gloria al Señor. Y lo que nosotros cogíamos era frío, pero no cogíamos pescado. Gloria al Señor. Pasábamos horas, le dedicamos mucho tiempo, ¿verdad?, a ese gloria al Señor, el oficio, ¿verdad?, o pasatiempo, ¿verdad? Y nos gozamos mucho, ¿verdad? Eran muchos de los buenos tiempos que hemos pasado, pero sabemos que es difícil, ¿verdad? Sabemos lo que es romper noche, ver ese sol subir, ¿verdad? Y uno no salir con nada más nada que un gripe. Gloria al Señor. Más nada que un frío, como dice el borico, frío Perú. Gloria al Señor. Yo me recuerdo la primera noche nos quedamos, estaba bastante frío, ¿verdad? En la temporada, ¿verdad? Y me quedé dormido acostado en la arena mientras los muchachos pescaban. Eran las 4 de la mañana y ese frío que entraba del mar, ¿verdad? Y alguna noche tú sentías frío y después venía un viento, parecía que venía de Puerto Rico calientito, ¿verdad? De ese subiendo a la costa del Atlántico, gloria al Señor, y nos pegaba un calor que subía a 70 grados, pero luego bajaba a 40, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo de pescador yo no sirvo, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Esto me saca por el techo. Entonces yo decidí a enganchar la vara y ya no pescar más. ¿Amén? Yo lo acompaño, pero no tiro vara, gloria al Señor. Pero entonces, ¿verdad? Cuando yo estoy viendo, ¿verdad?, esta historia de nuestro, ¿verdad?, de Pedro, gloria al Señor, yo me imagino que él pasando toda la noche, pasando frío, mojado, gloria al Señor, o con cansancio, ¿verdad?, a venir a decir, ¿verdad?, yo no he cogido nada y este hombre me está preguntando qué yo cogí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso como le tiene que subir hasta acá, porque tú sabes como tú llegas, ¿verdad?, a estar trabajando en la casa por la mamá, por la familia o algo, ¿verdad?, y te dice, ¿verdad?, tú pasas todo el tiempo o todo el día trabajando bien fuerte para hacer algo bonito, y ellos entran y dicen, pero que tú no has hecho nada. Uy, Señor, la madre, entonces se sacan por el techo, ¿verdad? Dice, hermano David, tú no has hecho nada. Y tú ahí pasando 8 horas de rodillas tratando de poner esas losas bien. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y así se siente como que uno dice, pero tú no ves todo el trabajo que yo he pasado y me vas a preguntar qué yo he hecho, ¿verdad? ¿Qué tú has cogido? Pero gloria al Señor, cuando Jesús le dice, ¿verdad?, echa tu red, gloria al Señor, al otro lado, ¿verdad? Y dice que cuando subieron, ¿verdad?, estaba lleno de peces. Eso fue la primera vez, gloria al Señor. Pero en el proceso de Pedro, vemos que el Señor se mostró probador, ¿verdad? El Señor le mostró que era un probador, gloria al Señor, ¿verdad? He was a provider. God was showing Peter that he was a provider. Cuando Jesús iba a llamar a Pedro, gloria al Señor, le llamó, gloria al Señor, pero al llamarlo lo enseñó algo bien importante. Dice la palabra del Señor que Pedro tenía una mujer. Sin embargo, se habla de la suegra de Pedro, gloria al Señor. Entonces, para el Señor venir a este hombre, ¿verdad?, hombre de la casa, cabeza, y a decirle, ven y sígueme, ¿verdad? Era bien difícil este hombre, que su oficio era pescador, gloria a Dios, aleluya, para venir en pos de otro hombre. Va a decir, este hombre vive en el campo, no tiene ni dónde recostar su cabeza, no entiende que yo tengo una necesidad y yo tengo una responsabilidad. Él me está pidiendo para dejar todo lo que yo tengo, pero no entiende él la carga que tengo yo. Es más, él no puede, gloria al Señor, ayudarme en lo que necesito en el momento. Pero para que Pedro no tuviera esa excusa, el Señor vino, le enseñó el primer milagro, era que yo puedo proveer, yo puedo traer a la mesa lo necesario para tu casa, gloria al Señor. Entonces él le dijo, deja tu trabajo, pero él no le dijo, deja tu trabajo, ven y sígueme y vamos a ir por fe. Dice la palabra, acompañado de muchos milagros, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús hacía las cosas, ¿verdad? Y él mandaba a sus discípulos, dice que mientras ellos predicaban, acompañado de muchas señas, gloria al Señor, y milagros. Y el Señor, cuando le llamó a Pedro, gloria al Señor, lo llamó con una seña, le mostró que yo puedo proveer tu necesidad, ven y sígueme a mí, que mi trabajo es mucho más importante de lo que tú estás haciendo. Él dice, ven, sígueme, gloria al Señor, y tú serás pescadores de hombres. Yo me río, ¿verdad? Y
Y yo me río dentro de mí porque yo tengo, ¿verdad? La palabra es cuenta, ¿verdad? Un acontecimiento de donde Pedro se encontraba con Jesús, ¿verdad? Y esta historia cuando lo leí no lo pude, como que uno no lo puede creer, como ¿cómo es posible? Dicen en la palabra del Señor que se le acerca a Pedro, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? O lo que sea, los saduceos, lo que del templo, y le dicen: tú y tu maestro no nos paguen impuestos. Gloria al Señor. Y entonces Pedro, asustado, en otra palabra, dice: yo estoy andando con Jesús, yo no estoy trabajando y el poco dinero que tenemos no sé si nos da para comer, y ahora tenemos que pagar el impuesto del templo. Y dice que Pedro, corriendo hacia Jesús, la palabra dice que antes que Pedro abriera su boca, Jesús les dijo, les dice: ¿acaso los hijos, los príncipes del reino, pagan impuestos en el reinado de sus padres? Gloria al Señor. Y en otra palabra, entonces, ¿cómo yo tengo que pagarle impuestos del templo cuando yo soy el rey del templo? Eso es lo que le quería decir Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Entendiendo en el momento, gloria al Señor, que no era su tiempo de mostrarse a esa persona quién él era. Porque muchas veces lo dice que él hacía milagros y él enviaba a la persona y decía: no le diga nada a nadie, todavía no se lo muestre, todavía no ha llegado mi tiempo. Dice que le manda a Pedro: toma y vete, tira la red, gloria al Señor, hallará un pez, y adentro de ese pez, adentro de la boca de ese pez, hallarás a 2 dracmas, pagarás tu impuesto para ti y pagarás tu impuesto para mí. Gloria al Señor. Entonces yo decía: pero eso suena algo de como otro mundo, que va a conseguir un pez, gloria al Señor, y el pez adentro de la boca va a tener 2 dracmas, va a tener 2 chavos, gloria al Señor, 2 pesetas, no sé, 2 billetes de 100, no sé cuánto era el impuesto, gloria al Señor, pero 2 dracmas él tenía adentro de la boca de ese pez. De vuelta, el Señor se había mostrado a Pedro que él era que iba a probar, que aunque él estaba andando con él y no estaban trabajando y no estaban pescando, el Señor iba a cuidar de él. Él entendía, gloria al Señor, ¿verdad?, la necesidad que él tenía. Entonces muchas veces el Señor nos llama a nosotros, y durante el proceso de Pedro, gloria a Dios, aleluya, durante el proceso, gloria al Señor, de llegar al ministerio que el Señor quiere por usted, sea el ministerio del chofer de guagua, sea el ministerio de ayudar a tu comunidad a predicar, ¿verdad?, a salvar a tus familiares, a predicar a esas personas que están cercanos a ti, o a llegar a otro lugar, gloria al Señor. Pero cuando imaginamos eso, son pocos los que salen a buscar, ¿verdad?, armas, o predicar o evangelizar por otros países. Podemos quizás a nombrar unos 20, 25 que conocemos, pero yo puedo nombrar en una iglesia 150 que no salen. Entonces hay un ministerio más grande que es predicar a las almas que están a nuestro alrededor. Amén, gloria al Señor. Entonces son 2 diferentes extremos, ¿verdad? Pero el Señor le demuestra otra vez a Pedro que Él es el proveedor, ¿verdad? Él es el que puede dar. Gloria al Señor. Nosotros vemos, gloria al Señor, que Pedro pasa otras cosas, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando él fue a pescar, él no pescó nada, gloria al Señor, y entonces él conocía derrota. Él conocía lo que era poner toda tu fuerza, tu tiempo, ¿verdad?, y tu poder en algo y sacar nada de ella. Gloria al Señor. Y aún haciendo eso, gloria a Dios, aleluya, salir adelante sabiendo que Dios iba a responder por él. Dice en el segundo, él conoció, gloria a Dios, aleluya, la enfermedad de una persona cercana que está enfermo. Dice la palabra del Señor que la suegra de Pedro se le enfermó. Y cuando, ¿verdad?, se le enfermó, gloria al Señor, Jesús vino, ¿verdad?, oró por ella se levantó, dice, y de repente empezó a servir a todo el mundo. Pedro pasó por un momento, ¿verdad?, cuando no había Tylenol, ni Motrin, ni Advil, gloria al Señor. No había las pastillitas que están encima de la gaveta, que tú metes y te sientes más o menos bien por 6 días. Ni NyQuil, no había nada de esas cosas, gloria al Señor. Entonces, tú tenías que vivir por fe, gloria al Señor. Entonces, Pedro tenía una suegra que estaba enferma, que por la fiebre, gloria al Señor. Hoy en día, imagínate con la ciencia que tenemos, hay personas que se mueren de fiebre. Entonces, imagínate esos tiempos sin la ciencia que tenemos, ¿verdad? Una fiebre, ¿verdad?, tú te podías morir de ella, era grave. Y Pedro, conociendo que él dejó todo por este hombre, y él está diciendo: ojalá que este hombre, como proveyó por mí, puede sanar a mi ser querido, gloria al Señor. Puede él, gloria al Señor, venir y hacer un milagro. Entonces Pedro pudo experimentar Jesús sanar a un ser querido, a alguien cercano a él.
Vamos a la tercera, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que mientras ellos iban en el camino, ¿verdad? Mientras ellos iban a un barco, gloria al Señor, en medio del mar, que Jesús les dije, yo lo espero al otro lado. Y dice que cuando ellos se montaron en la barca, que se levantó una tempestad bien grande adentro, gloria al Señor, que jamaqueaba el barco. Y ellos decían que a lo lejos venía un hombre que caminaba sobre las aguas. Y decían, era una fantasma. Y después cuando lo miraron, dice, no, es el Señor. Y el Señor se la presentó y Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si eres tú, dígame, mándame a buscar, mándame a caminar sobre esas aguas. Y el Señor dice, ven. Y vemos esa escena, gloria al Señor, famoso, donde Pedro toma la primera pisada, gloria al Señor, lo que ven el chose, toma la primera pisada, da la segunda, va a la tercera, gloria al Señor. Y es bonito porque nosotros lo podemos imaginar, pero una tramitación así está salvaje, gloria al Señor. Y ve que él da todo el primer paso, el segundo paso, ¿verdad? Y dice que miró la tempestad, se turbó, dudó y se hundió. Pero, gloria al Señor, el Señor extendió sus manos y lo sacó de ahí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces nosotros nos sentimos como Pedro, en este proceso de Pedro, gloria al Señor, en este proceso del camino del cristiano. Y llegamos, ¿por qué digo proceso de Pedro? Amén, gloria al Señor. Entendió lo que era la duda, entendió lo que era el desespero, el sentirte ahogando en medio de una tempestad, literalmente. Cuando nosotros pasamos por algo emocional, lo único que lo podemos comparar es con algo físico, porque no tenemos las palabras para poder explicar lo que nosotros sentimos. Cuando la persona dice, yo me siento desesperado, como si me hubieran metido adentro de un tanque de agua sin poder respirar. Muchas veces nosotros acompañamos nuestro estado emocional con una situación de verdad. Yo me siento tan espantado de corazón como si viera un tigre atrás de mí. ¿Verdad? Y digo tigre del animal, no como dice nuestro hermano caribeño, el tigre para otro hombre. Que lo dice el Señor. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Nosotros siempre amarramos. Entonces Pedro no solamente pudiera sentir ese desespero emocional, pero sino también físico. En su cuerpo él sentía lo que era tempestad, preocupación, y después un hombre llamarle, ven sobre el mar, el camino sobre la tempestad, y después caer y hundirse tal bajo que el Señor lo tenía que rescatar. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que es el Señor y que Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice que yo soy? ¿Verdad? ¿Quién tú dices que yo soy? Y Pedro le dice, bueno, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es el Cristo, el que viene, el Mesías, el Hijo de David, gloria es el Señor. Entonces Pedro confesó, él dice, mi sangre y carne te ha revelado, gloria a Dios, aleluya. Y vemos que luego, más después, dice, yo tengo que pasar por la muerte. Dice, no, Señor, yo no lo voy a permitir. Y dice, te reprendo, Satanás. Y lo doy, Dios mío. Primero lo alaba y después lo reprende. Este Pedro, gloria al Señor, oye, está pasando unas cosas, gloria a Dios, aleluya. Pero él pudo entender lo que era, ¿verdad? Gloria al Señor, ser enaltecido y también ser reprendido. Él sabe lo que el Señor dice, yo te pongo en honra, ¿verdad? Ni carne ni sangre te lo ha revelado. Pero también él sabe decir, hijo, no te dejes usar por el diablo. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas, verdad, gloria al Señor, nos sentimos así muchas veces? Un día estamos aquí predicando y el otro día el pastor nos está reprendiendo por algo que hicimos. Y decimos, ay Señor, yo no puedo seguir este camino como yo te voy a servir, pero mírale, míralo como el pastor me regaña y yo no puedo ser así. Yo no puedo ser un cristiano firme así. Yo no puedo seguir peleando, mira. Entonces Pedro nos está mostrando el proceso de él para ser un cristiano. Amén. Y muchos decimos, ¿verdad? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero Pedro tiene lo de él también. Llegamos hasta el último, gloria al Señor. No vamos a mencionar la vida completa, como te dije que iba a ser cortito. Pedro niega a Cristo 3 veces. Y los 3 veces que lo niega, dice la primera vez, eres tú, ¿verdad? Un seguidor de Cristo, un discípulo. No lo soy. Eres tú, yo te conozco tu voz, mira cómo tú hablas. No lo soy. El otro dice, mira, yo te lo conozco porque yo te he visto caminando con él. Es que yo no lo soy, dice la palabra que maldició. Tuvo 2 versiones, ¿verdad? Que dicen o que maldició o que echó maldición sobre él mismo. Gloria al Señor. De una de las 2 veces, no sé cuál es, pero las 2 están malas.
¿Me entiendes? O fue que maldició para que las personas dijeran, no, ese no es cristiano, nada. O ese que dijo maldición sobre él, dijo, si yo soy ese tipo, vamos a decir, si yo soy ese tipo que me caiga, ¿verdad? Que me caigo por la escalera. ¿Me entiendes? Se echó una maldición sobre él. ¿Verdad? Dice que él maldijo. Gloria es el Señor. Pero uno de las dos es, pero como quiera, él lo negó la última vez antes que cantar el gallo. Gloria es el Señor. Y llegamos a esta escena del capítulo 21. Dice la comida junto al mar. En inglés dice breakfast by the sea. Qué precioso tener un desayuno al lado del mar con Jesús. Dice la palabra del Señor que ellos de nuevo salieron a pescar de noche. Y digo de nuevo, ¿verdad? Me sentí identificado con esa historia. Salieron de noche. Pedro dice, vamos, levántanos, vamos todos a ir a pescar. Y fueron 4 con él. Fue Natanael, fue, gloria al Señor, dice los hijos de Zebedeo, gloria al Señor, ¿verdad? Simón Pedro y, ¿verdad? Y otros dos de los discípulos. Fueron estos y fueron, dice, vamos a pescar. Pero recuerden, en este instante ya Jesús había muerto, resucitado y presentado ante ellos. Ellos lo han visto en carne y sangre. Ellos lo han visto al camino de Emmaús. Ellos lo han visto que entraron en su casa mientras ellos estaban sentados, gloria al Señor. Y este Pedro se le antoja de nuevo de volver a ir a pescar. Y yo he escuchado este mensaje muchas veces cuando nos dicen que Jesús se murió, ¿verdad? Y Pedro estaba como deprimido. Y como estaba deprimido, él volvió a su viejo camino. Él volvió a pescar, a dejar el camino del Señor. No. Aquí la palabra me está enseñando que ya él había visto a Dios, ya Dios había resucitado, ya él estaba hablando con él, ministró a él y se le apareció esta tercera vez. Gloria sea el Señor junto al mar. Y le dice, le grita de lejos, ¿qué han cogido? ¿Verdad? ¿Qué han pescado? Y ahí dicen, nada. Entonces me sentí identificado. He pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Y te digo cuántas veces yo he recitado este versículo adentro del mar. Y yo ahí en el agua hasta acá arriba. Y yo decía, Señor, en tu nombre, echaba y nada. Señor, en tu nombre, dice, no sé qué me falta la fe o qué. No es para mí. Pero él dice, eche la red al otro lado. Echen la red y cuando lo suben, dice, gloria al Señor, Juan, el discípulo amado, es el Señor. Porque los amigos se conocen. Dice, ese está bien, eso lo conozco de lejos. De camino para acá estábamos manejando, yo y el hermano Anthony, en la guagua de la iglesia. Y mientras estábamos manejando para acá, gloria al Señor, yo digo, a unas cuadras vemos un carro parqueado. Y mientras nosotros estamos, ¿verdad?, guiando hacia el carro empieza a pitar, pi. Y estamos como unos 6 carros del otro carro. Y pitando, ponen los flashes, los pasamos por el lado y gritan, ¡hey! Conmigo no es, ese tipo tiene pitando desde que yo estoy allá abajo. Y mientras nosotros paramos, miramos, Gordon dice, dale para atrás que yo creo que lo conocemos. Le damos para atrás, miramos, era papá de Gordon. Y yo le digo, pero este hombre tiene unos 50 y pico para arriba, 60, ¿no? Tiene sus añitos metidos. Y yo digo, pero ¿cómo tú me viste? Yo tengo una guagua alta, ¿cómo tú me viste? Y él me dice, chacho, yo te vi desde allá atrás. Es que va a conocer su hijo, ¿cómo no? Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Nos conoció de lejos. Entonces dice la palabra del Señor que Juan lo vio, dije, es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que él se había quitado, ¿verdad?, su caballo, no es el Señor, como se dice, his garment, lo había quitado. Entonces él lo agarró, se vistió, ¿verdad?, se lanzó al agua y empezó a nadar hacia él, a unos 200 metros, no es el Señor. Pero nosotros, dice, bueno, hemos estado toda la noche, yo no voy a soltar. Dice la palabra que cogieron 150 peces, ¿verdad? Y peces grandes, dice la palabra, no dice pequeños, no los chopecitos que cogemos nosotros en los ríos. Dice 150 peces grandes, lo arroparon y eran un barcocito pequeño, llegaron hacia la orilla. Pero no llegó Pedro se montó, se vistió. Mira, él sabe que él se iba a presentar con el Señor porque se vistió. Él no se montó, no se tiró en su t-shirt y su undergarments, ¿verdad? Él se vistió, puso su carne, su túnica por encima y se lanzó al agua y empezó a correrse el Señor. Porque cuando él se iba a presentar, y él se iba a presentar perfecto, ¿verdad? Y él iba a presentar vestido, él iba a presentar como merecía el Señor, no como muchos cristianos que vienen mitad vestidos para presentarse al Señor, ¿verdad? Pero este Pedro sabía el lugar que le merecía Jesús. Dice que llega hasta él, gloria al Señor,
Y dice que cuando él llega hasta donde está Jesús, Jesús preguntando si ya habían cogido algo, si ya han tenido algo de comer, ¿verdad? Jesús ya tenía una olla, el carbón encendido, un pez y pan preparado para ellos. Otra vez el Señor le está mostrando a Pedro que Él es el probador. Es el proveedor, gloria al Señor. Él está de nuevo mostrándole a Pedro, es el proveedor. Que cuando yo llamo, gloria al Señor, es porque yo voy a servir. Cuando yo llamo, gloria al Señor, y te pregunto, es porque ya yo tengo la respuesta. El Señor le estaba diciendo, ven a mí, que ya yo tengo lo tuyo preparado, aunque tú no has cogido nada. Y con todo eso, ¿verdad? El Señor le dijo, por misericordia, le digo yo, tráeme un poco de los peces que tú acabas de coger, pero ya yo tengo un cosito, pero tráeme un poco de lo que tienes tú. Yo lo voy a cocinar, así lo dice la palabra, gloria al Señor. Le dice, trae de los peces que acaba de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. Dice la palabra. Y esta palabra, ¿verdad? En el 15 le dice el Señor, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Verdad? Y luego nosotros hablamos esta conversación, ¿verdad? El Señor le dice, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Apacenté mi oveja, ¿verdad? Dice otra vez, apacenté a mi oveja y pastorea. Apacienta y pastorea mis ovejas, gloria al Señor, ¿verdad? Y esta instancia, ¿verdad? Nosotros vemos que en el capítulo 6 de Mateo, cuando el Señor hace, ¿verdad? De Marcos, perdón, cuando el Señor llama a Simón Pedro, él le cambia su nombre y le llama Cleofás, gloria al Señor. Y cuando le dice Cleofás, significa, dice la palabra del Señor, piedra, la roca. Y el Señor le da esta famosa promesa a Pedro, y le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Y por eso digo, cuando Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, es una promesa preciosa. Pero cuando le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, tú sabes que cuando él estaba hablando con Pedro, gloria al Señor, Pedro iba a ser aquel que iba a predicar a aquellos en Jerusalén, a aquellos judíos, a aquellos, ¿verdad?, que lo recibieron. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y él le dijo aún a los fariseos, gloria al Señor, lo que era de ustedes serán quitados y dados a otros que no eran, gloria al Señor. Y muchas veces podemos tomarlo de dos maneras, ¿verdad? Que está hablando con gentiles, pero también él está hablando con los fariseos, diciendo, aunque ustedes son los levitas, ustedes son los llamados, gloria al Señor, y ustedes son, gloria al Señor, el que corren en el templo, hacen los sacrificios, pero lo que es tuyo será quitado y dado a otro, gloria al Señor, dado a otro, en otra palabra, dado a Pedro, dado a Juan, a pescador, hombre no digno, gloria al Señor, de correr lo que ellos corrían. Quizás no eran levitas, quizás no tenían el puesto, no tenían el llamado de sacerdocio, pero lo que era de ellos se le han quitado y dado a otros que están dispuestos a servir su nombre. La palabra del Señor no dice que Él expulsó a Israel, Él no lo expulsó. Dice la palabra del Señor, lo que es de ellos, los suyos vino, los suyos no recibieron. A los sumos sacerdotes, aquellos que corrían el templo, aquellos que hacían el oficio de sus padres, aquellos que sacrificaban a Dios, y aquellos que perdonaban, gloria al Señor, ¿verdad?, los pecados del pueblo. Entonces Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, aquellos mismos que oraban a Él, que pedían por Él y lo cual Él, ¿verdad?, le ayudaba, el ángel de Jehová del Viejo Testamento. Pero dice gloria al Señor, que Jesús vino a ser el sumo sacerdote. Él vino a tomar el lugar de los suyos, porque ellos no quisieron. Ellos no los quisieron, aunque ellos conocían la palabra de la ley, entendían todo. Aún cuando Jesús lo confronta y dice, ustedes conocen la ley, ustedes conocen que habla de mí, pero no me quisieron. Entonces viene Simón Pedro y él toma el lugar de ellos, él toma el lugar de sacerdocio, él toma, gloria al Señor, aquí, ¿verdad?, lo cual sobre él será edificado la iglesia. Surge el problema más luego, que Pedro, gloria al Señor, de nuevo no le quiere predicar a los gentiles porque él quiere quedarse con los suyos, gloria al Señor. Y en lo cual el Señor levanta a Pablo para ser apóstol de los gentiles. Pero qué preciosa, ¿verdad?, esa visión. Nosotros vemos muchas veces y pensamos, ¿verdad?, el Señor sacó a Israel. No. Él no sacó a Israel. Dice que en lo cual aquellos creyeron, ¿verdad?,
fueron bautizados, gloria al Señor, y que por ellos, por medio de ellos, las naciones serán bendecidas. Y tiene muchos versículos en la palabra, especialmente Romanos en Hechos, que dice, ¿verdad?, que otras naciones pudieran servir, nosotros, ¿verdad?, que venimos por la adopción. Pablo le explica, ¿verdad?, perfectamente que nosotros somos bendecidos, ¿verdad? Y él dice aún, ¿Israel es expulsado? No, no lo es. Gloria al Señor. Entonces, conociendo de nuevo, ¿verdad?, que Pedro era judío, ¿verdad?, y él predicaba, y este evangelio primero llegó a los judíos y luego llegó a nosotros. Gloria al Señor. Pero algo precioso, ¿verdad? Sobre él edificará mi iglesia. Y el proceso de Pedro, ¿verdad?, quizás muchos de nosotros podemos como que relacionar con ella comparado a Pablo, ¿verdad? Pablo conocía, hacía toda su vida perfecto, todo para la cosa del Señor, pero no sabía que estaba en el camino equivocado, porque él estaba dando patadas contra el aguijón, gloria al Señor. Él estaba dando del lado, gloria al Señor, ¿verdad?, kicking against the goats, ¿verdad? Él estaba dando en contra de aquello, ¿verdad?, que mantenía los, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, del camino al Señor, ¿verdad? Él se estaba levantando contra Jesús. Pero muchas veces nos sentimos como Pedro, como ese proceso. Queremos servir al Señor, pero sabemos que es difícil. En el camino muchas veces lo negamos, muchas veces dudamos, nos ahogamos, gloria al Señor. Se levanta un ser querido que está enfermo y clamamos a Él, y empezamos a refugiarnos en Él y experimentamos lo que experimentó Pedro, gloria al Señor. Y muchas veces cuando llegamos a ese instante tan lejos, ¿verdad?, de negar al Señor, ¿verdad?, que hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen en su mente, en su corazón, ¿verdad?, por sus acciones, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Muchas veces llegamos los cristianos a llegar a negar a Jesús, como Pedro. Y sobre quién mejor nosotros, ¿verdad?, tener la iglesia edificado que un hombre así, que lo ha experimentado todos los estados de la vida, de los más bajos hasta los más grandes y las experiencias más preciosas. Dice la palabra del Señor que Él estaba en el monte de la transfiguración. Él vio a Jesús transfigurarse, gloria al Señor, y vio a Moisés y a Elías bajar. Y dice que vino una nube y del nube le habló, mi hijo en el cual yo he engendrado, ¿verdad?, escucharle a Él. Y el Señor le habló por medio, Dios le habló audiblemente por medio de la nube. Y dice, después todo se le apareció. Y Jesús le dijo, no le cuenta a nadie todavía hasta que yo soy levantado. Este Pedro experimentó lo más precioso, ¿verdad?, a ver Cristo ya transfigurado en el cuerpo, gloria al Señor, glorificado. Pero también él ha sentido, ya ha pasado por el fango, ha caído al piso, al polvo. Él se ha tirado, gloria al Señor, con aquellos que se lamentan por sus acciones. Él se ha tirado al piso con aquellos que un día han dejado al Señor, ¿verdad? Pero también Él ha enseñado, gloria al Señor, que el Señor restaura, el Señor levanta, gloria al Señor, y de los más viles y despreciados ha cogido a Dios, ¿verdad?, para alcanzar a los sabios. Él lo cogió para tomar el lugar del sacerdocio, gloria al Señor. Él ha cogido a Pedro, que ha dejado a lo más profundo, gloria al Señor, de negar a Cristo después de conocerle 3 veces, gloria al Señor. Él lo ha cogido a él para levantarlo, para edificar sobre él un pueblo que le va a servir. Un pueblo, gloria al Señor. Un hombre que puede decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él dice esas palabras, tienes que escuchar los versículos que vienen anterior. Es conocido pobreza, es conocido riqueza. Es conocido tener mucho y tener poco. Es conocido tener salud y tener enfermedad. Es conocido todo, y por todo, gloria al Señor, lo puedo en Cristo, que a mí me fortalece. Amén, gloria al Señor. Hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie y estar en comunión por esta palabra. Padre, bueno Dios, celestial, te damos gracias, gloria y honra, y a Dios amado, le presentamos.